Vamos a cambiar completamente de tema. En el marco del Plan Fronteras Protegidas, ya no se va a pedir la homologación de vacunas a extranjeros no residentes que vengan a nuestro país. Además, otra medida es que fue eliminado el C-19, este pasaporte sanitario, documento que hasta ahora era obligatorio. Para conversar más al respecto, estamos a esta hora en contacto con Manuel Valencia, subgerente de comunicaciones de Nueva Pudahuel. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Así es, hoy día partimos con esta nueva fase del Plan Fronteras Protegidas que ya elimina varias de las restricciones que estaban vigentes y lo observamos de inmediato porque registramos mucha mayor fluidez de los pasajeros que llegaban en vuelos internacionales esta mañana. Ahora, cuéntame un poquito de eso, Manuel. ¿Cómo están preparados? Porque es un cambio igual relevante, simplifica lo que es también la operatividad ahí en el aeropuerto, porque claro, había siempre y había muchos que criticaban que se formaban filas justamente por el tema de entregar los documentos necesarios, qué pasaba con aquellos que no homologaron. Había un tema bien complejo si no estaba la información completa. ¿Esto simplifica lo que es el proceso, el procedimiento del terminal aéreo, pensando también en esta medida que busca hacer un beneficio, un apoyo a lo que es el turismo y por sobre todo la época peak de viajes de extranjeros a nuestro país? Sí, esto tiene impactos positivos en muchos sentidos. Primero, en el aeropuerto, como decía, observamos mayor fluidez en el ingreso. Los pasajeros rápidamente pasaban desde la llegada de su vuelo al sector de PDI y luego a SAC y a las revisiones de SAC y aduana. Y eso contabilizamos en torno a 15 a 20 minutos todo el proceso de salida, lo que es muy expedito y es lo que nosotros esperábamos cuando se construyó el nuevo terminal con las tecnologías que incluye. Cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, habíamos registrado esperas de hasta 3, 4 horas Sí, claro. por este proceso sanitario que hacía muy lento el ingreso al país. Y el otro sentido que iba a tener, y esperamos que eso se note en las próximas semanas, incluso meses, porque esto tiene un efecto a más largo plazo, es la reactivación de los pasajeros internacionales en Chile. Nosotros ya en septiembre, antes de este anuncio, estimábamos 1.500.000 personas llegando a Chile en total, los pasajeros transportados en el aeropuerto, lo que todavía es 30% bajo lo que teníamos en 2019, que teníamos cerca de 2 millones de pasajeros por ahí. Entonces, creemos que esto va a ser un aliciente para poder reactivar esta industria y que más personas puedan retornar a Chile y también que nosotros podamos recuperar líneas aéreas, frecuencias y rutas que perdimos producto de la pandemia. Manuel, igualmente se siguen haciendo PCRs de forma aleatoria, ¿no? Sí, eso lo mantuvo la autoridad sanitaria, nos explicaron que se hacía por un estudio del tipo de cepas que ingresa al país, ellos necesitan hacer un seguimiento, una trazabilidad de cómo va comportándose el virus y cómo va ingresando al país. Y eso en momentos de flujo normal, digamos, ellos testean alrededor del 17% de los pasajeros por la última cifra de su cédula de identidad, de su documento de identificación, pasan al PCR, que también no es un proceso engorroso ni lento. Así que eso se mantiene por ahora como la única medida de restricción. Ahora, tú nos contabas, Manuel Valencia, que con la exigencia de una homologación de vacunas para los turistas que llegaban a Chile y que llegan al aeropuerto de Santiago, en este caso, habían tiempos de espera, había todo un proceso, esto se fue afinando con el tiempo, pero de todas maneras era bien inevitable de llegar a estos 15 o 20 minutos del proceso clásico. Uno baja del avión, pasa por los distintos, por el SAC, por Policía Internacional y luego llega a territorio nacional, podríamos decir ya en propiedad, digamos. Pero en ese sentido, esto ha generado también varios temas en términos de la información, de algunos turistas que llegaban con poca información al respecto. ¿Cómo lo harán ustedes desde Nueva Pudahuel? Sí, bueno, esto de la homologación de vacunas, lo primero es que desincentivaba la promoción de Chile como un destino turístico. Sí. Muchas agencias incluso ya no estaban promoviendo activamente a Chile como un destino, porque para muchos, aunque fuese un trámite que ya estaba muy simplificado y era rápido obtener este certificado de homologación, un trámite más, un aspecto más que se añada al viaje y sobre todo en grupos familiares hacía que Chile fuese puesto en duda como un destino. Ya. Así que creemos que va a tener un efecto muy positivo en ese sentido. Pero también en el aeropuerto, claro, muchos llegaban confundidos, no sabían muy bien qué tipo de papeles presentar en la aduana sanitaria. Lo que hemos hecho ahora es actualizar toda la información. Hemos instalado cerca de 30 paneles con los nuevos requisitos para que esté muy alineado este nuevo plan de fronteras protegidas con lo que los pasajeros esperan saber y conocer. Así que todo eso se actualizó también en los canales digitales. Hemos promovido activamente el conocimiento de estas nuevas medidas, que ya son muy pocas. Realmente se exime a todos los menores de edad, extranjeros no residentes,
de medidas, y los mayores solo deben presentar el comprobante de vacunación de su país, y si no lo tienen, si no han tenido todo el proceso de vacunación, un PCR negativo obtenido hasta 48 horas desde el vuelo. Esa es solamente la exigencia, que ya esto se alinea a lo que piden casi todos los países del mundo. Así que Claro. nos hemos puesto al día y solamente queda como requisito el PCR aleatorio que se aplica cuando los pasajeros llegan al país. Que eso es relevante, porque finalmente las exigencias para los extranjeros que llegan a Chile se empiezan, voy a usar el término, a homologar con respecto a las exigencias de otros, no terminales aéreos, pero sí de otros países que reciben turistas. O sea, ese es un punto que se empieza a hacer algo ya, no de la costumbre, pero sí un requisito común en términos de el certificado, sino un PCR con 48 horas de antelación, digamos. Así es. Y ahora el personal de la línea aérea en el lugar de origen es el que revisa los papeles. Que eso es muy importante, desde el lugar de origen, no al lugar de destino en este caso, que eso generaba un problema, me imagino. Así es. De hecho, todo el sector que ocupaba el personal del Ministerio de Salud fue despejado, y hoy día solo hay funcionarios que derivan a los pasajeros que sí tienen que hacerse el PCR aleatorio. Pero es la línea aérea la que ahora revisa esta documentación del comprobante de vacuna de su país en el lugar de origen para ver si cumplen y pueden abordar hasta Chile. Así que solo queda el PCR aleatorio. Nosotros esperamos que ojalá no se extienda por mucho tiempo eso, pero nos explicó el Ministerio de Salud que es una medida que necesitan tener para seguir los estudios del virus. Así que ahora estamos totalmente alineados casi con todos los países del mundo y esperamos que tenga un efecto en la reactivación. Lo que hemos hecho nosotros es ir a buscar a las líneas aéreas que perdimos, las rutas que perdimos en la pandemia, porque entre más competencia sabemos que eso tiene una incidencia en los precios y que puede ser otorgar más oportunidades, más opciones a las personas en el momento de viajar. Sácame una duda ya desde el punto de vista quizás anecdótico, que más que anécdota creo que debe ser una situación bien compleja. ¿Se dieron casos de turistas que llegaban al aeropuerto de Santiago que no tenían la homologación de vacunas y ya ni simplemente tenían que volver? Sí, se dio muchas veces que tuvieron que ser devueltos en un siguiente vuelo. Muchas veces vimos situaciones bien dramáticas de personas que querían llegar y no tenían toda la información, fueron abordados, había todo un sistema de incluso multas a la línea aérea por haber abordado a un pasajero que no podían abordar, y eso se dio durante toda la pandemia. Así que tuvimos muchos pasajeros en tránsito que tuvieron que tomar un vuelo siguiente. Y muchos que venían, por ejemplo, por negocios a Chile, que no pudieron ingresar, y eso tuvo una incidencia en la reactivación de negocios que se realizan en el país. Así que tenía impacto en todo el sentido todas las restricciones sanitarias, que también entendemos que se estaban impuestas por proteger a la población. Así que nosotros lo que hicimos fue informar durante todo este periodo, mantener todos nuestros canales digitales abiertos, con toda la información dispuesta, y también con todo nuestro personal de servicio para ayudar a que el proceso fuese fluido, pero por supuesto en un momento fue muy complejo, y hoy día estamos muy contentos de que esto ya no se extienda más allá de 15 a 20 minutos, incluso hoy día en temporada más alta por septiembre, incluso a la hora en que llegan muchas líneas aéreas de Europa y Estados Unidos, observamos mucha fluidez. Manuel, aquí hay un tema bien interesante, porque de todas maneras las exigencias fueron un desincentivo para que turistas llegaran a Chile. Eso lo hemos conversado con distintos gremios, también es un tema que en concreto se tiene bastante claridad. Ahora se elimina este requisito, son exigencias que se homologan, vuelvo a usar el concepto, con respecto a otros países, y eso podría uno entender que va a aumentar el flujo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago, un aeropuerto que tiene una cara completamente distinta a, podríamos decir, prepandemia. Entendiendo eso y que los flujos van a ir aumentando, ¿cuál es la proyección? Si es que ya tienen proyección pensando, quizás no en septiembre, pero en temporada alta, ya en noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿para qué decir? Y cómo se aborda también esto, porque va a ser un cambio bien relevante en términos de si se duplica o triplica lo que es la llegada de turistas extranjeros. Sí, nosotros tenemos, como te decía, esta proyección de septiembre 1,5 millones. No podemos todavía proyectar el verano porque todavía es incierto cómo se comporta el virus, puede haber exigencias que retornen, todavía está el PCR aleatorio que representa un desincentivo, muchas personas deciden simplemente no venir frente a algo como una aplicación de un PCR, o también el impacto que ha tenido la pandemia en cuanto al turismo de negocio o los viajes de negocio. Muchos se hacen hoy día por Zoom, como estamos ahora nosotros, o por otro tipo de plataforma. Lo que se cree es que eso eventualmente se va a ir recuperando porque el contacto humano en los negocios es muy importante, sobre todo, por ejemplo, con los negocios con asiáticos, por ejemplo, que la confianza es un tema clave. Lo veíamos ayer en un seminario justamente de turismo de negocios que se conversaba este tema, pero eso va a tener un retorno más gradual.
Y también está, por supuesto, la inflación que ha tenido un impacto también en los precios. Entonces, nosotros esperamos que hacia 2024, 2025 podamos recuperar lo que teníamos en 2019 y eventualmente vayamos agilizando el ingreso de personas. Pero todavía es incierto cómo poder proyectar esas cifras. Hay una eliminación de esta homologación, digamos, del certificado que requería tiempo, que se fue acortando, hay que ser súper justo en eso, digamos, pero que igualmente podía ser un desincentivo para los extranjeros a venir a Chile. Ahora, también el C-19, ¿eso representaba un problema o no? Porque eso era bastante más simple en términos de entrar a c19.cl y finalmente hacer el trámite que demoraba un par de minutos, pero era sumarle un documento más. Era también un problema, ¿no? Sí, representaba un problema tanto para los turistas que a veces no entendían bien cómo llenarlo, aunque estaba Perfecto. en distintos idiomas, etcétera, pero también para los promotores de Chile como destino, muchas veces frente a estas exigencias ellos preferían promover otros destinos. Y nosotros hemos visto cómo ha ido aumentando, por ejemplo, Argentina, y eso lo hemos visto en algunas líneas aéreas que han reforzado su flota en Argentina y han quitado aviones en Chile, o Perú o Colombia, que es un país que siempre tuvo no tantas restricciones y que recuperó rápidamente su flujo prepandemia, o países como Costa Rica, que hoy día tienen mayor flujo que lo que tenían antes de la pandemia. Nuestros competidores, por así decirlo, turísticos, fueron quitando restricciones antes que nosotros, y eso nosotros vimos cómo impactó a Chile como un destino turístico. Así que el esfuerzo está puesto ahora, y esto nosotros tenemos una mesa público-privada con la Subsecretaría de Turismo, con distintos actores, con FEDETUR, con ACHET, los hoteleros, etcétera, para ver cómo entre todos podemos reactivar a Chile como un destino turístico, aprovechando también, como decías tú, este nuevo aeropuerto internacional, que es una tremenda puerta de entrada, que está diseñado para 30 millones de pasajeros, y ya estamos un poco más de 10, o sea, hay mucha capacidad extra que se puede utilizar y que nosotros esperamos que se manifieste en toda su extensión, ojalá en el más breve plazo posible. Uh-huh. Ahora, dentro de esas proyecciones, es bien relevante también otro punto. Tú mencionabas, Manuel, ahora se pueden reactivar ciertas rutas y también líneas, vuelos finalmente. ¿Cómo fue el impacto con este tipo de exigencias, requisitos? Y volvemos al punto, que terminaban siendo desincentivos en gran parte para este tema. ¿Cuántas líneas o cuántas rutas se esperan reactivar que lleguen al aeropuerto de Santiago? Sí, en pandemia nosotros perdimos alrededor de 20. Sí, eso fue terrible, digamos. Rutas. Claro, y líneas aéreas que no han vuelto. Nosotros teníamos, bueno, Alitalia ya no está en el mercado, pero teníamos una conexión directa con Roma, teníamos a Gol, que todavía no vuelve, teníamos a Qantas, que ya anunció el retorno a Santiago hacia fin de año. Vamos a tener nuevamente la ruta Santiago-Sydney a través de Qantas operativa. Level va a retornar ahora con su ruta Santiago-Barcelona hacia fin de año. Uh-huh. Y en este momento incluso hay un grupo de Nuevo Pudahuel, un grupo comercial que está en Europa, están juntándose con líneas aéreas para vender a Chile como un destino atractivo para poder venir y para retornar. No solamente las que operaban, sino que queremos traer nuevas líneas aéreas porque entendemos que entre más traigamos, eso va a incidir en mayores alternativas, mejores precios para las personas. Pero estamos empeñados en ese proceso. También nosotros tuvimos una breve operación de Emirates que esperamos que pueda volver también a Santiago. Antes de la pandemia, Así de hecho, claro. Hay bastantes rutas que queremos que vuelvan. Hay algunos anuncios que se hicieron ayer: JetSmart, Santiago, Río de Janeiro, tenemos a LATAM con Santiago, Curitiba. Vamos lentamente reactivando estas rutas y esperamos poder incentivar a que retornen y también se creen nuevas rutas, porque entendemos que el transporte aéreo ya es más democrático, más personas acceden a él, y eso hace muy atractivo poder abrir rutas que antes no existían. Sí, en términos de la capacidad operativa, y si me puedes dar un porcentaje increíble, ¿no? Pero me imagino que esta se redujo notablemente pensando el año pasado, porque claramente en tiempos de 2020, ¿para qué decir? Mejor olvidar ese tiempo. Pero el año pasado me imagino que la capacidad operativa se redujo bastante en el aeropuerto, también con esta ampliación en términos de no solamente la infraestructura, sino también de la operatividad. Esto me imagino que no es apretar el switch, digamos, y nuevamente empezar a operar al 100%, ¿no? Tiene gradualidad, ¿cómo lo están viendo también en ese sentido? Pensando en líneas aéreas que volverían y que se incorporarían también y que finalmente son más pasajeros que estarían ocupando el aeropuerto de Santiago. Sí, a nosotros toda esta caída de pasajeros que implicó la pandemia nos sorprendió en medio de la inauguración de un nuevo terminal internacional, así que era bien paradójico reducir en un 90% el flujo aéreo en algún momento cuando estábamos en cuarentena full todos y con el país cerrado. Mientras estábamos construyendo un nuevo terminal que triplica la capacidad del antiguo terminal. Y hoy día tenemos un tremendo terminal, una gran infraestructura con una capacidad de 38 millones de pasajeros, estamos transportando 10,
Eso nos ha permitido, por un lado, abrir lentamente esta infraestructura, poder habilitarla, poder corregir a tiempo algunas precisiones de señalética, de flujo, etcétera, y eso nos ha ayudado porque hemos preparado lentamente este espacio para cuando esté en su plena capacidad. De hecho, hoy día este terminal tiene 4 espigones o áreas de puertas de embarque, digamos, puentes, edificios con 8 puertas de embarque. Tenemos habilitados 2 de ellos, el espigón C y el espigón E. Y tenemos 2 otros que están cerrados porque hoy día es muy bajo el flujo de pasajeros, pero están completamente construidos y nosotros esperamos hacia fin de año poder abrir alguno de ellos para habilitarlo para más pasajeros mientras vamos creciendo. Así que el aeropuerto está completamente preparado por este aumento de flujo. Como decía, el aeropuerto está diseñado para 38 millones de pasajeros. Nosotros esperamos llegar a esa capacidad, o sea, cantidad de pasajeros en muchos años más, producto de esta pandemia que ha tenido un impacto muy duro. En 2024-2025, como decíamos, recién recuperar lo que teníamos en 2019. Así que vamos a tener capacidad mayor por mucho tiempo y eso va a permitir también que los viajes sean más fluidos y cómodos y seguros también para muchas personas. Y el terminal nacional se va a adaptar prontamente hacia fin de año. Vamos a iniciar la obra de remodelación y mejoramiento del terminal antiguo, que es solamente hoy día nacional y que va a tener un estándar muy similar al terminal internacional. Así que esta baja de pasajeros nos ha permitido poder llevar a cabo este proceso en forma más tranquila, pero tenemos el aeropuerto completamente disponible con la capacidad alta para todos los pasajeros que quieran viajar. Manuel Valencia, subgerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel. Manuel, nuevamente agradecerte por estos minutos y esta conversación. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Nos vemos. Chao.